Muy buenas tardes para todas y para todos. Desde el campus de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, les saluda Luis Guillermo Solís Rivera. Yo soy el director interino del Centro Kimberly Green de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños de esta universidad. Agradezco mucho su participación en este evento que nos permitirá entender mejor la situación político-electoral en Honduras y algunos proyectos interesantes para fortalecer el proceso democrático en ese país. En unos minutos presentaré a las personas que nos harán el favor de hacer las presentaciones centrales de esta actividad. Y me permito de inmediato solicitarles que sus preguntas y comentarios las hagan por medio del botón de chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Para el Centro Kimberly Green es una verdadera satisfacción poder acompañar este evento que es coorganizado junto con la Fundación 15 de Septiembre. La Fundación 15 de Septiembre es una entidad sin fines de lucro que se creó para asistir a los hondureños de la diáspora en los Estados Unidos y fomentar su incorporación a los procesos políticos en su país de origen. No es partidaria, es una organización que representa a un sector importante de estas comunidades en el sur de la Florida. Hoy la Fundación 15 de Septiembre estará representada por su directora de cooperación, directora de proyectos y eventos, la señora Maybel Castillo, quien también es una de nuestras ponentes. Permítanme iniciar entonces esta actividad sin más preámbulos, presentando a nuestro primer expositor. Se trata del estudiante Josué Sánchez, quien es candidato al doctorado en criminología de la Universidad Internacional de la Florida, tiene una maestría en estudios latinoamericanos y caribeños en nuestra universidad, fue mi aventajado discípulo en uno de los cursos y un hombre que ha hecho una investigación sustantiva en temas de seguridad y migraciones a lo largo de los últimos 3 años. Es un investigador entonces de este centro, tiene una especialidad en los países del Triángulo Norte y Josué se va a referir a la situación política en general de Honduras, dentro de la cual se enmarcan los procesos electorales que estaremos analizando posteriormente. Una vez que él haga su presentación, haré la introducción de los demás miembros antes de cada una de sus exposiciones. Les recuerdo, por favor, hacer sus consultas y preguntas por medio del chat. Josué, Bueno, tienes la palabra. Muy buenas gracias, muchas gracias, presidente Solís, y muy buenas tardes a todos y todas aquí en este panel. Para mí realmente, en nombre de la juventud hondureña y como un joven hondureño comprometido al cambio y realmente emocionado de lo que depara las próximas elecciones en nuestro país, es un honor estar aquí, como dijo el presidente, también como investigador del Centro Kimberly Green, Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Y sin darle mucho más a esto, muchas vueltas más, a mí pues se me pidió que pusiéramos esto de los procesos democráticos en contexto y que pusiéramos las cartas sobre la mesa, como nos gusta decir a nosotros. Y en esto pues cabe recalcar que la democracia hondureña es una democracia joven, no somos un país con un largo trayecto de democracia, aunque estamos a punto de cumplir casi 200 años el otro año de nuestra independencia. Entonces, en esto realmente los procesos democráticos en sí empiezan cuando en el 82, 1982 para ser exacto, cuando pasa el poder de una serie de dictaduras o golpes o poderes militares que estaban compartiendo lo que era la presidencia, y se instaura el primer presidente elegido de manera democrática en 1982, que fue Roberto Suazo Córdoba. A partir de que Suazo Córdoba pues toma el poder, vemos ese bipartidismo en las siguientes elecciones y viene una serie de casi 6 o 7 procesos electorales en los cuales
el Partido Liberal, pues como fuerza política inicial, comparte el poder junto con su contrincante, el Partido Nacional, que se establece como en la segunda fuerza política, y vienen una serie de elecciones en las que ellos vienen compartiendo el poder hasta llegar al 2009. Y como les digo, yo no soy mucho de irme atrás y ver, porque la historia está escrita, sino más bien quiero llegar a donde estamos hoy. Pero realmente el 2009 causa una fricción en lo que son los procesos democráticos y en lo que es la democracia en Honduras. Y es realmente aquí cuando todos sabemos que pues pasa lo inesperado, lo que se catalogó como un golpe de Estado y para algunos y para otros como una sucesión constitucional, y es realmente cuando el presidente Micheletti Bain toma el control del poder, del poder ejecutivo, y a partir de ahí pues entramos a una serie de procesos en el cual la democracia realmente se ve afectada. Y así como yo les dije, pues que nuestra democracia es una democracia joven, como todo joven ha sufrido y sufre en ese proceso de tratar de llegar a esa madurez que es a donde todos la queremos llegar. Y en eso, pues el rol de los migrantes, así como las personas que están en Honduras, es trascendental. Pero sin adelantarme un poco más, pues en el 2010 caemos a esa elección que fue realmente ganada de manera exponencial por el Partido Nacional, porque claro, el Partido Liberal, con su máximo exponente, quien era el presidente Zelaya Rosales, él está en una embajada y vemos que hay pues tensiones dentro de ese partido. El Partido Nacional pues llega al poder de una manera muy fácil. Y a partir de ahí se vienen 10 años en los cuales al sol de hoy pues el Partido Nacional ha tenido el control de lo que es el poder ejecutivo. Y en esos procesos democráticos está el quebrantamiento del bipartidismo, que eso es muy importante hacerlo notar, que son en esas elecciones del 2013, cuando la fuerza política de Zelaya Rosales, expresada por su esposa Xiomara bajo el partido de la bandera libre, Partido Libre, pues quiebra el bipartidismo y se convierte en la segunda fuerza política de todos estos procesos democráticos. Realmente eso es importante saberlo porque es cuando se quiebra el bipartidismo y empezamos a ver este nuevo surgimiento de alianzas de oposición o partidos de oposición tratando de hacerle respuesta todavía a aquello del 2009, aquellas heridas, sanar esas heridas del 2009. Y entonces entramos a lo que fueron posiblemente una de las elecciones más controversiales de toda nuestra corta carrera en lo que ha sido la democracia, nuestra joven carrera de democracia, que fueron las elecciones que acaban de pasar, en las cuales no solo vimos por primera vez un presidente buscar la reelección, algo que nuestra constitución lo prohibía, pero se hizo. Vimos que fue lleno de fraude, vimos que fueron llenos de irregularidades. Es más, la comisión de la OEA, bajo su presidente Almagro, hasta hizo un llamado a repetir las elecciones. Vimos que la Unión Europea también fue muy vocal en la inconsistencia que hubo en la presentación de datos, de urnas y todo esto, y realmente nos ha llevado al día de hoy. ¿Y por qué todo esto importa? Pero, o sea, a lo que yo quiero llegar es que esto influye mucho en lo que es la confianza del hondureño hacia nuestros líderes y hacia los procesos democráticos. Y estamos en el día de hoy, al 2020, y no sé si ustedes lo sabían, pero recientemente en la encuesta que saca LAPOP, que viene de parte de la Universidad de Vanderbilt, Honduras es el país que tiene la menor confianza en los procesos electorales de toda la región. Estamos con un 21% de confianza en los procesos electorales. Tenemos un 16% de confianza en lo que son los partidos políticos. Y pues de todo lo que se deriva de eso, y realmente que eso nos ha puesto en una situación que puede ser alarmante, y sí lo es alarmante, pero asimismo nos pone en una plataforma para que nosotros como hondureños podamos tomar estas próximas elecciones y realmente sacarle provecho, porque podemos cambiar eso como hondureños. Y a todo esto, pues la desconfianza ha llegado a impactar de manera trascendental en lo que ha sido las migraciones y que es realmente de lo que hoy estamos aquí para hablar. Me gusta introducir este tema de migraciones
con un investigador y un economista alemán que es de nombre Albert Hirschman. Albert Hirschman decía lo siguiente: cuando uno pierde la confianza, está discontento y pierde el contento con sus líderes políticos, uno puede hacer dos cosas. Una de ellas es ejercer el sufragio y hacer su voz valer por medio del sufragio. ¿Y saben cuál es la segunda? Totalmente irse, desaparecer, que es realmente lo que estamos viviendo hoy en día, que estamos viendo cómo la migración está siendo se le está inyectando esa llama por la falta de confianza en procesos democráticos. Y realmente es muy interesante. Yo el día de ayer lo estaba analizando. Nosotros, como dijo el presidente Solís, en el ámbito de la criminología, siempre estamos pensando en formas en cómo podemos reducir el crimen, cómo podemos parar el crimen en ciertas formas. Y ayer, mientras pensaba en esto, llegué a la conclusión y dije, bueno, pero ¿y cómo podemos parar migraciones? Y realmente se puede reducir a que nosotros creamos como fuerza política, como gente política, procesos democráticos que sean realmente fuertes, que sean confiables y que se use como eso, como una herramienta para prevenir que las personas salgan de su país. ¿Por qué? Porque si yo le tengo confianza a mi país, yo voy a querer quedarme en mi país. Si yo le tengo confianza en mi país y en los procesos democráticos y que mi voz vale, yo voy a querer hacer algo por mi país. Y a veces, y esto fue algo que yo lo experimenté personal el año pasado, mientras estábamos en Tapachula entrevistando y hablando con los migrantes, eh, una persona hondureña me lo dijo así: no fue por la inseguridad, no fue por nada más que porque no tengo confianza en nadie. He perdido la confianza en todo, desde mi familia, me dice, hasta los procesos políticos. Entonces, realmente, ahí vemos que la democracia se puede usar como ese factor, como ese catalizador de prevenir que la gente salga de Honduras. Y así también se puede ver de la otra parte. Se puede ver de la parte de que el hondureño en el extranjero, que sepa que su voto vale, que sepa que su voz vale, pues va a tener todo el deseo de alguna manera contribuir con su país, ya sea de manera económica, ya sea de regresar al país, o ya sea de un sinfín de otras formas que lo puede hacer. Entonces, realmente eso es algo sustantivo, presidente, y me gustaría introducir este fórum de esta forma. Muchas gracias, Josué. Creo que esta observación que usted hacía sobre cómo los ciudadanos de un país, cuando se sienten con miedo, con necesidad o no le tienen confianza al régimen que los gobierna, pues buscan escapar. Nosotros decimos que migran, pero en realidad escapan, y este es un fenómeno que se repite en muchos países de Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte. Pero vamos a nuestra segunda presentación, acercándonos al tema que nos conjunta, y es cómo perfeccionamos las elecciones en Honduras y cómo hacemos posible que la diáspora hondureña, las y los hondureños que viven fuera de Honduras, tengan la posibilidad de participar en los procesos electorales de manera más creativa y de manera más sustantiva. Y con ese propósito, quiero presentar a una persona que necesita no ser presentada en Honduras por su larga carrera y distinguida contribución al desarrollo de la democracia hondureña. Se trata del abogado don Ángel Edmundo Orellana Mercado, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado notario y con un doctorado que obtuvo en Italia. Fue magistrado propietario de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, fiscal general de la República, representante permanente de Honduras en las Naciones Unidas, diputado, propietario, secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa, ex catedrático titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA y ex coordinador local de la Maestría de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA. Es autor de textos, de artículos, ha participado en incontables actividades internacionales y también fue Premio Nacional de Ciencias en 1982, otorgado
por el Estado de Honduras. Así es que agradecemos mucho al abogado Edmundo Orellana por su participación y don Edmundo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy gentil, presidente, con su presentación, y saludo a los demás ponentes y a los que están conectados al Zoom para escuchar estas conferencias de todos nosotros. Bien, en primer lugar, quiero dejar muy claro que en el caso hondureño, los hondureños no huyen, son expulsados por el sistema económico y el sistema político que impera en el país. Si ellos quisieran, se quedarían, pero no pueden, son expulsados porque no encuentran trabajo, porque la inseguridad es terrible, en fin, por miles de cosas. Pero el sistema político, como bien decía el anterior ponente paisano, es el factor, uno de los factores determinantes, el sistema y el proceso electoral. Nosotros tenemos un sistema que permite que el precandidato a diputado o alcalde o a regidor sea únicamente, exclusivamente seleccionado por el líder, por el dirigente del movimiento. Y muchas veces son propietarios del movimiento. Ellos escogen quién va a ser diputado, quién va a ser alcalde y quién va a ser regidor. Lo someten a elecciones primarias y de esas elecciones primarias de los partidos, que son elecciones solo en los partidos, salen los candidatos ya oficiales de los partidos, y el pueblo hondureño en general, que no está afiliado al partido, tiene necesariamente, obligatoriamente que escoger solo entre aquellos que fueron seleccionados al interior del partido, pero que de previo quien los seleccionó fue el dueño del movimiento político interno. Luego tenemos el problema de que las mesas electorales están integradas por todos los partidos, grandes y pequeños. Y eso nos lleva a otro problema, que los partidos pequeños tienen todo lo que los acredita para integrar esas mesas electorales, que son las credenciales. Esas credenciales que le dan a los partidos pequeños, como no pueden cubrir todas las mesas electorales a nivel nacional, las venden. Se las venden a los partidos más grandes y que tienen dinero para comprar. Normalmente es el partido de gobierno el que compra. Y así ha pasado en las últimas elecciones. Quien ha comprado las credenciales de los partidos, no de todos los partidos pequeños, pero de la mayoría, es el partido de gobierno. Estos partidos pequeños no solamente tienen ese problema de que el sistema les ofrece ese privilegio de manejar, de disponer esas credenciales, sino que también gozan de una ayuda financiera, que es el 15% de la deuda política que se le acredita al partido que ganó las elecciones, pero en el nivel electivo más votado. Eso significa que el partido pequeño no recibe menos de unos 10 millones de lempiras, aunque el partido solo haya obtenido 10,000 votos. Es más, se le permite a ese partido tener un diputado al Parlacen simplemente por participar en el proceso, aunque no alcance ni siquiera los 10,000 votos que se necesita para la inscripción del partido, porque resulta que también hay otra disposición que establece que mientras el partido tenga un diputado al Congreso Nacional, se mantiene vivo. Pero ese diputado lo obtiene por cocientes y por residuos. Y los residuos en ocasiones solo dan lugar a 3,000 o 4,000 votos, en los departamentos sobre todo. Y vienen diputados de esos partidos pequeños, quizá un solo diputado, y con eso vive el partido pequeño, vegeta en todo el sistema político electoral. Luego tenemos el problema de las campañas políticas. Las campañas políticas son caras, un prolongado periodo de elecciones, los medios de comunicación son muy caros en Honduras, la televisión, y se le impone prácticamente al candidato que haga una campaña larga, tediosa, desde las elecciones primarias
y luego las elecciones generales. Son dos periodos de propagandas que absorbe al hondureño en política, pero al político le drena una gran cantidad de dinero, sobre todo a los movimientos, a los partidos. Luego tenemos el hecho de que los diputados electos pueden elegirse indefinidamente, reelegirse indefinidamente. No hay una limitación como en Costa Rica. Simplemente pueden estar 30, 40 años, lo que la vida les permita estar en el Congreso Nacional. Y muchos de estos son contratistas del Estado, son contratistas de obras públicas, son contratistas de empresas importantes que van ahí justamente a defender sus intereses de empresario y muy poco de intereses nacionales. Tenemos el problema también de que los órganos electorales en el país que debían ser independientes son representantes de los partidos, de manera que en el Tribunal Supremo Electoral siempre ha habido un representante del Partido Nacional, un representante del Partido Liberal y un representante de un partido pequeño. Pues bien, todas estas cosas se quieren supuestamente cambiar en la reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso Nacional. El asunto es que aquí, como bien decía mi predecesor en la palabra, mi antecesor en la palabra, toda la vida democrática del país última, desde el advenimiento del régimen constitucional, se lo han debatido entre los dos partidos tradicionales, pero se incorporó un nuevo partido, el Partido Libre. Y en ese momento se plantea la necesidad entonces de que se adecúe el sistema político, el sistema electoral, a la presencia de un tercer partido. Y esa presencia de un tercer partido exige una segunda vuelta electoral, porque la Constitución establece que gana las elecciones de presidente y designados a la presidencia quien obtenga la mayoría simple del pueblo hondureño. Pero en este caso, habiendo tres partidos, la mayoría no se podría calcular sobre todo la población políticamente activa que sufragó con su voto, sino que solamente entre los dos partidos que obtienen la mayoría de los votos, quedando excluidos el tercer importante partido y los demás partidos. Entonces había que incorporar también ese sistema. Tampoco hay el referendo revocatorio. No se puede revocar el mandato ni del presidente, ni de los diputados, ni de los alcaldes, ni de los regidores. Pues bien, el proceso electoral de la reforma se inicia y se va a un largo proceso de discusión y de debate interno entre los partidos. Y como pasa siempre en Honduras, a última hora comienzan a tomar las decisiones más importantes. Se ha trazado por algunas minucias. No es que no se han puesto de acuerdo en las cosas fundamentales, es que no se han puesto de acuerdo en cosas de detalle, de minucia. El problema es que todos se pusieron de acuerdo en no hacer una reforma electoral sustancial. Dejaron prácticamente la misma ley electoral que conocemos hoy, con cambios solamente cosméticos. Por ejemplo, el tema de la elección la selección del precandidato a diputado, la selección del precandidato a alcalde y a regidor sigue igual. Eso no cambió. Sigue el dueño del movimiento con el poder inmenso de decidir quién va a ser los diputados en el país, quiénes son los alcaldes y quiénes son los regidores. Eso no cambió. El tema de las mesas electorales ha estado en debate y en este momento está justamente discutiéndose la ley electoral y muy poco ha trascendido a la población para saber si efectivamente este ha sido un cambio como se pretendió de los partidos más fuertes, y es que solamente estuvieran los tres partidos mayoritarios con dos partidos
pequeños que se fuesen cambiando alternativamente. Pero aquí veo al diputado Luis Redondo que podrá precisar cómo terminó finalmente esa discusión. Yo desconozco cuáles fueron, o si ya llegaron a ese tema, o si ya tomaron alguna decisión. Pero bien, estos son lo que está en debate. El problema de los partidos pequeños, por ejemplo, que da lugar a que los aventureros y los mercaderes de la política se aprovechen con esos 10 o 12 millones que se los dan al dueño del partido. Bueno, en eso creo que se han puesto de acuerdo los partidos grandes y han reducido el porcentaje. Se hablaba de un 5% importante que debe resolverse. Igualmente creo que se elimina lo del Parlacen, se elimina lo de que viva con un diputado. Es en la propuesta de la ley electoral, al menos es en la propuesta de la ley electoral, eso estoy seguro. Lo que no sé es si ya llegaron a ese proceso, a tomar esas decisiones, porque está en camino el proceso de la reforma. Los diputados siguen reeligiéndose indefinidamente, lo que significa que tenemos diputados que muchos de ellos, si no vienen de la constituyente, vienen ahí cerquita de la constituyente y seguirán mientras le dure la vida, porque son caudillos en sus departamentos. No aceptaron la segunda vuelta electoral, el revocatorio de mandato, y cometieron el gravísimo error de que incluso el nuevo Partido Libre decidió que los órganos electorales, Tribunal de Justicia Electoral, tuviese representantes de partidos, no funcionarios independientes que fuesen nombrados por sus méritos académicos, personales o profesionales. Podrá haber objetividad en cuanto a que habrá algún magistrado, algún consejero, algún concejal, que él de por sí actúe así, pero el acto originario de su investidura es representante del partido. Ahí es representante del Partido Liberal, del Partido Nacional y de Libre. Y hay algunos de estos que prácticamente actúan ante el público como militantes de su partido y no como miembros de esos consejos electorales. Es tan visible que su actitud se vuelve hasta sectaria. Entonces, el problema que tenemos es que no hay reforma electoral. La situación queda tal cual la hemos vivido y la vamos a continuar viviendo. Solo con alguna mediación ahí en cuanto al tema de los partidos pequeños, que se ha reducido supuestamente con la ley electoral la posibilidad de que los mercaderes de la política sigan aprovechándose de lo que significa eso, vendiendo credenciales y vendiendo incluso la diputación del Parlacen y obteniendo el 15% de la deuda política que se la recibe exclusivamente el presidente, el dueño del movimiento, y lo distribuye como él quiere. Estas cosas, lo que nos indica es que Honduras todavía no ha dado el salto hacia la democracia. Desde el 80 que se instituyó, la 82, de que se entró en vigencia la Constitución, hemos entrado en un proceso de formación de la democracia, pero no lo hemos consolidado. Nuestra democracia no es tal. Nuestra democracia solo se mide en función de la cantidad de votos que se obtienen al momento de las elecciones. Y hablando de los emigrantes en Honduras que son expulsados, no es que huyen, son expulsados, nosotros, los que vivimos aquí, que contribuimos al mantenimiento de este sistema económico de explotación y de dominación y a este sistema político corrupto, somos los que nos encargamos de expulsar a nuestros propios hermanos. Supuestamente hay más de 1,5 millones fuera, pero los cálculos informales nos dicen que son mucho más. Pues bien, el tema de la migración. En esa ley electoral, el inmigrante hondureño está excluido, es invisible.
Lo único que se le dice en la ley electoral propuesta, no sé si ya después algo harán, es que van a colocar urnas allá para que voten por el presidente y los designados a la presidencia, pero no por diputados. Eso significa que no habrá un diputado que represente a esa masa electoral de 1,5 millones o más de hondureños que están en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, y sin embargo, se les está exigiendo, bueno, prácticamente son los que sostienen la economía del país. Se ha venido deprimiendo desde el golpe de Estado, con una crisis económica y social enorme, y eso lo que nos ha mantenido es prácticamente las que nos mandan los hondureños de allá, de Estados Unidos y de otros países. Pues bien, los políticos, y aquí entran todos, entra Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, que son los que deciden, porque los demás no deciden, hondureño. Pero sí, se trabajan en condiciones casi esclavos, porque que está en situación irregular, todos por los gringos se lo ponen a trabajar. Creo que tenemos problemas de comunicación con el abogado Orellana. Vamos a esperar que estos se resuelvan técnicamente en un minuto, y entonces esto me da pie para continuar con nuestro diálogo. Precisamente el abogado don Edmundo Orellana nos decía sobre el voto en el exterior, y este es el tema que vamos a analizar en esta segunda parte, porque nuestros siguientes dos expositores se van a referir precisamente a ese tema. Ya pronto volveremos con el doctor Orellana, pero permítanme presentarles a doña Mabel Castillo, quien es licenciada en Comunicación y Publicidad y tiene una maestría en Dirección Empresarial. Ella es la vicepresidenta de la Fundación 15 de septiembre y también ocupa el cargo de directora de proyectos y eventos. Como lo señalaba al inicio de la presentación de este programa, la Fundación 15 de septiembre coauspicia este evento. Así es que le voy a dar la palabra a doña Mabel Castillo, cuya experiencia con la población de hondureños en el exterior y particularmente en el sur de la Florida le permite vislumbrar la posibilidad de una reforma que permita, como señalaba don Edmundo, la votación de la diáspora hondureña en el exterior. Y nuestro siguiente invitado después de doña Mabel tiene la experiencia precisamente de ese proceso. Ya lo presentaré en su momento. Pero permítame entonces, doña Mabel, que le dé a usted la palabra. Muchas gracias, no solamente por su participación, sino también por la de la Fundación 15 de septiembre. Gracias, presidente, por la presentación y la introducción a este tema. Como bien nos hablaba el doctor Edmundo Orellana, estamos en un momento, podríamos decir, crucial en la democracia hondureña. Él hace referencia a las leyes y a las reformas que en este momento están llevándose a cabo para poder tener un buen ejercicio de la democracia en Honduras y a lo que nosotros respecta como hondureños en el exterior. La ley especial para el ejercicio del sufragio de los hondureños en el exterior fue publicada el 19 de junio del 2001. Desde ese entonces no ha habido realmente para nosotros otro intento de querer avanzar y afianzar este voto. Quiero compartir mi presentación para poder empezar a compartir. Un segundito, si la tecnología me lo permite. Quiero empezar mi presentación con esto, que es lo que siempre se argumenta en Honduras y que por eso no nos están dando el espacio que estamos solicitando, y que hoy, en este día y en esta tarde, la Universidad Internacional de la Florida nos está prestando su voz para que podamos hacer eco y que en Honduras nos escuchen.
Estoy muy contenta de ver aquí gente del Congreso Nacional de la República y espero que puedan escuchar nuestra petición, ya que se han mandado innumerables comunicaciones y correspondencia para poder ser escuchados, y que para que las decisiones que se tomen sean en conjunto, que nos sentemos en una mesa de trabajo a dialogar y a empezar a poder hacer políticas públicas donde seamos integrados, donde dejen de estar tomando decisiones por nosotros sin haber sido tomados en cuenta, ni siquiera cuestionados de qué pensamos, de cuál es nuestro sentir, sobre todos los temas que en Honduras se llevan a cabo en nombre de nosotros y que nunca hemos sido cuestionados o preguntados. No hay un estudio que pueda demostrar todo lo que yo a continuación voy a exponer. Creo que es la primera vez, sin temor a equivocarme, de que se hace un intento o un estímulo, un esfuerzo para poder darle voz a nuestra comunidad migrante en la diáspora. Yo voy a hablar de los 3 grandes mitos. Uno de los primeros grandes mitos que se da es que siempre están argumentando de que este es una forma muy costosa de ejercer la democracia. El segundo mito es el migrante es indiferente a los procesos electorales, como bien dijo el señor Orellana, porque ya fuimos expulsados, estamos inconformes, entonces ya piensan que ya nos desentendemos de nuestro país, cosa que yo ya en minutos les voy a demostrar lo contrario. Tienen miedo a acudir a las urnas por miedo a la deportación. Estos son mitos, porque la realidad es otra. Aquí quiero mostrar un cuadro donde hemos gastado el Estado de Honduras en 5 procesos electorales, 230 millones aproximadamente, es un costo en dólares, que se ha gastado en el ejercicio de la democracia. 230 millones de dólares. Esta conversión se hace con la tasa actual de cambio. Seguido a esto, nosotros solo representamos de esa gran cantidad de dinero el 0.14%, o sea que no representamos nada, básicamente, para todo ese gran dineral que se han gastado y argumentar diciendo que el voto en el extranjero es caro. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con el magistrado Enrique Ortrez Sequeira y él me decía, yo le pregunté y me dijo, sí, puedo usar lo que estamos hablando para poder argumentar. Y él me explicaba que una urna puesta en el departamento de Gracias a Dios es muchísimo más costosa que poner una urna en Nueva York. Entonces, dejen de seguir argumentando esto si no tenemos un estudio que lo pueda comprobar de manera científica. Aquí tenemos el costo de relación de la línea del tiempo que ha sido estática. No ha habido ninguna inversión más desde ni siquiera de un partido político en poner una propuesta en la mesa y en decir qué podemos hacer para que esto mejore y que la participación de los hondureños en el extranjero pueda mejorar. Solo se han gastado en 5 procesos electorales $325,000. Eso es toda la cantidad que se han gastado el gobierno en poder traer elecciones en el exterior. En este caso, pues solo Estados Unidos somos los únicos que podemos gozar de este privilegio, aunque realmente no se da como se debería de dar. Otra de las argumentaciones que se hacen en Honduras es que somos indiferentes a los procesos electorales. Quiero evidenciar esto con un comentario escrito en las páginas oficiales del Consulado General de Honduras en Miami. ¿Cómo me encantaría haber ejercido mi derecho a voto? Soy una de las miles que tenemos cédula y no podemos votar por no haber tenido información a tiempo. Entonces, seguimos descartando esto como mitos porque aquí está la evidencia que demuestra totalmente lo contrario. Aquí tenemos intentos fallidos del Registro Nacional de las Personas, donde ellos dicen que fueron a Hawái. ¿Cómo vamos a ir a Hawái si la mayor concentración de población hondureña no está en Hawái para poderle identificar y enrolar? Tenemos conocimiento a través de la información que generan los consulados que nuestra mayor cantidad de población está en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Atlanta. Entonces, ¿cómo nos vamos a Hawái? ¿Cómo desperdiciamos el recurso tanto económico como humano en decir que vamos a identificar y vamos a enrolar? Otra de las cosas que se argumenta es que tenemos miedo a la deportación. A pesar de que esto se hizo para las elecciones del 2017, se votó en un centro de
de sociabilización de la policía de Miami. Pero esto no impidió de que nuestra comunidad hondureña tuviera las ganas de ir a ejercer el sufragio. Como se puede ver acá, los hondureños fueron a ese lugar, a pesar de que era algo estatal, que era de la policía de la ciudad de Miami, y ahí se presentaron y sí votaron. O sea que no tenemos miedo, simplemente necesitamos que el Estado nos garantice a todos los hondureños en el exterior poder llevar a cabo este proceso electoral como se tiene que hacer. Nosotros como fundación hemos estado estudiando esto aproximadamente por un año, y esto sería un atentado a la democracia si ellos pretenden, como lo han estado haciendo, argumentando todos estos mitos atrás desde abril del año pasado, del 2019, diciendo de que no somos viables, que no somos factibles. ¿Cómo va a ser que no somos viables, que no somos factibles si mantenemos casi la economía de nuestro país, que nuestro dinero va al Estado y con esto se pagan salarios? Vamos al presupuesto nacional de la República, mantenemos con nuestras remesas el 20% del Producto Interno Bruto. Anualmente se mandan 5.400 millones de dólares, que somos parte importante, somos la columna vertebral de la economía hondureña. Y así nos están queriendo silenciar, de esta manera nos están queriendo decir que no somos importantes, y cuando reciben el dinero están diciendo son la columna vertebral de la economía hondureña. Entonces es como un poco contradictorio decir de que son importantes, pero a la misma vez no nos están dando nuestros derechos de poder ejercer nuestro sufragio como se debe y como la ley lo manda. Una propuesta de solución que nosotros damos y que se ha enviado a la Comisión Electoral, que está llevando todas estas reformas en el Congreso Nacional de la República, nosotros encontramos 5 cosas que pueden ayudar a solucionar todos estos mitos y hacerlo mejor y que podamos ser incluidos en estas reformas electorales. Tener claras las condiciones de elegibilidad, los requisitos para el registro. Este es un momento crucial para nosotros porque se está haciendo una nueva identificación en Honduras. Justo y oportuno para que nos vengan a identificar y de esta manera ya quedamos enrolados y poder depurar el patrón electoral que actualmente existe para que ya dejen de estar votando los muertos. El tipo de elección para la que se aplica, la modalidad para la emisión del voto, si va a ser presencial, aquí pueden definir si esto va a ser electrónico, la posibilidad en lo que electores en el extranjero cuenten además con una representación política, ya lo estaba explicando el abogado Orellana, donde él nos decía, o sea, somos más de 1,5 millones de personas viviendo en el exterior y todavía no contamos con una representación política. Ya el diputado Juan Vélez nos explicará cuál es la verdadera importancia de tener una representación política en nuestras cámaras. Las recomendaciones que hacemos nosotros como fundación, que como les expliqué ya las habíamos mandado. En primer lugar, la primera de todas, como dije y repito, por favor, vengan, siéntense con nosotros, háganos el favor de venir y sentarse. Nosotros también somos personas ocupadas al igual que ustedes. Por favor, vengan a escuchar la diáspora y las necesidades que tenemos. En primer lugar, una de las recomendaciones que se hace es que haya una debida planificación presupuestaria por parte del Tribunal Supremo Electoral, que ahora se llama Consejo Nacional Electoral. Diseñar una cronología donde se especifiquen los procesos y los tiempos de ejecución para el voto en el exterior. El tiempo para la estabilización del proceso de ejecución sea el suficiente, o que mínimo sea 3 meses antes del proceso electoral, como lo manda la ley del 2001. Más interés de los partidos políticos por una propuesta para desarrollar el voto en el exterior. Que podamos tener mayor educación cívica electoral hacia la población migrante por parte del Tribunal Supremo Electoral, que ahora es Consejo Nacional Electoral, porque es casi nula. Si se buscan en las páginas de los consulados, es muy poco y realmente no es una función que debe ejercer el consulado. Esto le toca al tribunal con el Registro Nacional de las Personas. Son esfuerzos en conjuntos que se tienen que hacer para que todos podamos ser contados y podamos estar enrolados. Desarrollar tecnologías como app o un website para enrolamiento y cambio domiciliario. Estas deben tener medidas de bioseguridad. Debe hacerse una comisión supervisora internacional para poder observar el proceso. Que las actividades políticas no sean por parte de la Junta Electoral ni el personal gubernamental, que seamos personas locales.
Toda la información generada de cada proceso electoral debe ser pública y actualizada en sus páginas oficiales. Desgraciadamente, nosotros como migrantes, en esas páginas que existen no contamos. Es muy poca o nula la información que se puede encontrar. Me he llevado casi 6 meses con todo el equipo de la fundación tratando de investigar y hacer números y de poder encontrar información para poder brindarla a la población, pero es un poco complicado porque no hay. Y ya para concluir, como conclusión final, podemos decir, como lo antecedió Orellana, como lo dijo en su primera palabra, Josué, dijo que para poder tener, nosotros también podemos concluir que el ejercicio de una buena democracia con ética, valores, con políticas incluyentes para la población migrante, ayudará a evitar el éxodo masivo de la migración irregular de nuestros compatriotas. De esta manera podemos evitar un poquito que todas estas caravanas sigan llegando a este país. En este momento no hay condiciones, pero tenemos una herramienta que es la democracia. Si la fortalecemos y hacemos un buen uso de esta, las cosas pueden cambiar y pueden mejorar. Con esto yo creo que puedo concluir mi participación y antecedo al presidente Solís. Muchas gracias, doña Mabel Castillo, vicepresidenta de la Fundación 15 de septiembre. Precisamente para compartir con nosotros una experiencia práctica de lo que se puede hacer en algunos casos, es que hemos invitado al señor diputado don Juan David Vélez, quien es representante a la Cámara de Diputados por el exterior en la República de Colombia. Don Juan David es el presidente de la Comisión Segunda encargada de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Representantes de su país. Tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra y también ha hecho estudios de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Colombia es uno de los países que tiene un régimen más desarrollado de representación de su diáspora y nos pareció oportuno que don David pudiera explicarnos cómo funciona, cuáles son algunas lecciones aprendidas y de esa manera coadyuvar a un diálogo que está realizándose en la República de Honduras y que podría tener impactos muy positivos, como bien lo insinuaba ya el abogado Edmundo Orellana, en la incorporación de la diáspora al debate político en su país. Don Juan David, usted tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Apreciado presidente Solís, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Quiero saludar por supuesto, un gusto para mí estar con ustedes en este panel de FIU, mi universidad, de la cual me siento muy orgulloso y por supuesto que siempre será un gusto recibir estas invitaciones. También quiero saludar y felicitar a Josué Sánchez por su magnífica presentación. Se nota que es un joven estudioso y preocupado por el futuro de su país. Al doctor Edmundo Orellana, quien también tuvo una magistral intervención. Y ni qué decir de la doctora Castillo, quien siempre ha estado muy atenta y muy preocupada para ver cómo podemos generar estos aportes y buenas experiencias y buenas prácticas. Quiero saludar a los demás diputados que se encuentran presentes de esa bella nación Honduras, la cual tuve el honor de conocer, el gusto de conocer y espero visitar nuevamente muy pronto si es permitido y si puedo hacerlo con una buena agenda. A mí me gusta poner el relojito para no demorarme mucho. Los políticos le prestan el micrófono y hay que quitárselo porque no paramos, pero eso hay que hablar sobre las buenas prácticas de políticas públicas. Y yo creo que en el marco de la representación de la diáspora colombiana, a la cual yo tengo el honor de representar en el Congreso de la República de Colombia por 4 años, fui elegido en el año 2018, termino en el 2022, pues Colombia ha avanzado positivamente en la senda de la representatividad que se le tiene que dar a su población que se encuentra en el exterior. Y es que se tiene que hablar de los diferentes frentes en la representación de la diáspora de cada uno de los países. Por supuesto que está el Ejecutivo, que está en la Cancillería, los Ministerios de Relaciones Exteriores, que están las embajadas y los consulados en la atención en temas de trámites y servicios hacia los ciudadanos. Pero está el diseño de las políticas públicas que permiten precisamente la ejecutoria por parte del Ejecutivo en temas relacionados a
cada uno de los ciudadanos del país. En ese orden de ideas, es por eso la importancia de que exista una voz en el Congreso de Diputados o en el Congreso de la República, en el caso de Colombia, para representar a la diáspora, que sigue teniendo vínculos clarísimos, y los explicaré, con su país. Esa representación en Colombia se debe a una historia que es importante mencionar. En primer lugar, el éxodo migratorio que ha vivido Colombia. Yo lo catalogo en 3 grandes olas. La primera ola se dio en los años 60 y 70, cuando un gran éxodo de colombianos decidió viajar a Venezuela. Motivos económicos, mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos, problemáticas internas que resurgían en Colombia, con guerrillas, con situaciones complejas, y una gran oportunidad y recepción por parte del país vecino, donde compartimos 2.219 kilómetros de frontera y un país bollante, con una gran estabilidad económica en los años 60 y 70, como lo era Venezuela. Años 80, problemática de narcotráfico en Colombia. Recordamos la época de los carteles de la droga de Medellín, de Cali, bombas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen esa triste historia de nuestro país que no podemos tapar, realidad, y lograron un éxodo de ciudadanos a Europa y a los Estados Unidos directamente, específicamente a la Florida, Nueva York y New Jersey. Posteriormente, en las finales de los 90 y principio del año 2000, Colombia prácticamente era catalogado un estado fallido, manejado por las guerrillas, por los grupos paramilitares, una ausencia del Estado en el territorio, y logró un éxodo donde muchos tuvimos que salir. Ahí me incluyo yo. Yo tuve que salir en el año 2001 con 16 años junto a mi familia y mis padres a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos. Eso logró que hoy tengamos aproximadamente unos 5 millones de colombianos residiendo en el exterior. Lo digo aproximadamente porque no existe un registro, a pesar de que es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano para la caracterización y reconocimiento de estos ciudadanos. Es claro que los cálculos nos dan para decir que hoy tenemos unos 5 millones. 1.8 millones en los Estados Unidos. Hoy podemos tener 1 millón de ciudadanos en Venezuela. Han retornado muchísimos. Unos 600,000 colombianos residiendo en en España. Y así sucesivamente podríamos seguir catalogando países del mundo, pero esos son los 3 grandes focos que tenemos. Esta diáspora colombiana, sin duda alguna, tiene 4 importantes lazos con nuestro país, y por eso la importancia y la sensibilidad que se le tiene que dar a la representatividad de la diáspora en los congresos. El primer lazo es el de ciudadanía. Los ciudadanos colombianos, aún adquiriendo una segunda nacionalidad mediante diferentes mecanismos legales de los países receptores, mantienen la nacionalidad colombiana. Hay países que exigen la renuncia a la ciudadanía para poder adquirir eso, pero eso no implica que pierdan los derechos como ciudadanos colombianos, porque al ser nacidos o por tener el jus sanguinis, pues en cualquier momento podrían volver a adquirir la nacionalidad colombiana. Eso hace mantener el lazo. El segundo punto es el lazo familiar. Es evidente que el ciudadano colombiano, por más de que viva por fuera, mantiene un lazo familiar, mantiene un lazo con los amigos, con los primos, con las diferentes familias, que hace una conexión permanente entre el ciudadano que vive en el extranjero con el que vive en el país natal. El tercero de suma importancia, son las remesas. Las remesas para Latinoamérica equivalen a más de 100,000 millones de dólares en el último año. Más o menos están en ese orden. Para Colombia fueron 6.753 millones de dólares el año pasado, que equivalen al 2.5% de su Producto Interno Bruto. Para el caso puntual de Honduras, me tomé el momento de estudiarlo, y si fallan los números les pido disculpas, pero sé que superaron los 5.000 millones de dólares. Y esto equivale al 20% del Producto Interno Bruto. Ese aporte que hace la diáspora de cada uno de los países
significa un aporte significativo y fundamental para el desarrollo económico de los ciudadanos y de las familias. En primer lugar, porque en el caso de Colombia, el 80% de las remesas están siendo destinados para el gasto corriente, el gasto común de los ciudadanos, el 3% para la inversión, el 4% para el pago de deuda. Entonces, en ese marco, la remesa se vuelve un lazo importantísimo y que tiene una senda de crecimiento permanente debido a los mejores estándares de vida que se generan en países potencias y receptores de migrantes como son los países nórdicos, Estados Unidos y Europa, y por supuesto por el éxodo migratorio cuando las condiciones de los países emisores pues no son las más óptimas. Esto genera que el lazo sea muy, muy importante. Cuarto lazo, el lazo político. Y ahí es cuando entramos nosotros en la representación política y en la determinación de por qué sí es importante la representación política de la diáspora. En Colombia tenemos el escenario desde el año 1991 bajo la Constitución de la circunscripción especial para los ciudadanos que viven en el exterior. No es una circunscripción territorial, sino catalogada mediante cuántos ciudadanos hay en el exterior y debe haber una voz dentro del Congreso de la República. Solamente hasta el año 2002 se logró la reglamentación, o sea, 11 años después de haberlo escrito en la Constitución, se logró la reglamentación y la primera elección. La primera elección incluso se hizo con una particularidad que para hoy verlo hacia atrás es una particularidad absurda, pero entendiendo la dificultad, pues fue como se generó. Fue que los ciudadanos viviendo en Colombia podían elegir el ciudadano que representaría a los ciudadanos que estaban en el exterior. Hoy en día, lo que hace nuestra Constitución y nuestro reglamento interno es que solamente los ciudadanos que están en el exterior pueden votar por su representante a la Cámara, por el Senado de la República, que es circunscripción en nuestro país nacional, por el presidente de la República y también por las decisiones determinantes de un país como es un referendo, como fue en el pasado 2016, donde se definía si Colombia quería aprobar o no aprobar un acuerdo negociado por el gobierno con las guerrillas de las FARC. Eso también, la voz de los colombianos en el exterior fue importante. Incluso lo puedo mencionar como un tema anecdótico. La votación del exterior, los 50,000 votos que se sacaron en el exterior por la decisión ganadora fue la diferencia que quedó en el total. Entonces uno podría incluso mencionar que la votación del exterior fue la que marcó la diferencia. El voto del exterior fue determinante en esa elección. Pero también hemos tenido otro tipo de decisiones nacionales que se han tomado a través del voto desde el exterior que participan activamente. Esto trae grandes retos, por supuesto, trae grandes temores. La participación, y yo creo que la doctora Castillo lo manifestó muy claro, pero hay que decirlo, sí, la participación electoral de un ciudadano en el exterior jamás va a ser igual a la de un ciudadano que se encuentra en su país. Eso es una realidad, pero no deja de ser igual de importante. Eso es lo que tiene que quedar en el mensaje, porque las decisiones políticas del país también afectan al ciudadano que se encuentra por fuera del país. Y por eso la agenda legislativa de un representante en un Congreso de Diputados es de suma importancia, la agenda legislativa de un representante de la diáspora. En mi caso, por ejemplo, hemos desarrollado puntos determinantes. Y antes de mostrarles lo que se ha desarrollado, les doy ejemplos. Son 9 países en el mundo. 9 países en el mundo que tienen una representación de sus diásporas. Tenemos casos como Ecuador, tenemos casos como Italia, Francia, hay unos países africanos. Hay países que realmente han entendido el aporte de la diáspora a la transformación económica y no solo la económica, social, cultural de un país a través del envío de experiencia, conocimientos y también de remesas. No es solo el factor económico. Por eso, la agenda legislativa termina siendo muy productiva. En mi caso, logramos hace 2 años incluir por primera vez en la historia, y por eso digo que Colombia ha avanzado, pero nos falta mucho. En el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del Gobierno Nacional por 4 años, un capítulo exclusivo para los colombianos en el exterior.
Era el compromiso del gobierno nacional para trabajar a favor de la diáspora colombiana. Y eso permite unos compromisos que van por ley, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también nos permite, por ejemplo, trabajar en temas pensionales. Cuando un ciudadano se va de su país a los 30, 35 años, ya tiene una experiencia pensional, laboral, ya ha aportado seguramente al sistema pensional de nuestro país. ¿Cómo hacemos para trabajar de manera con otros países para que estos acuerdos pensionales se convaliden y que esas semanas trabajadas sirvan para donde la persona vaya a solicitar esa pensión? ¿Cómo es el acceso incluso para que los colombianos, en el caso nuestro, puedan pagar y cotizar pensión desde el exterior, viviendo en el exterior, al sistema pensional de nuestro país? Esto es un gran avance porque muchos de los ciudadanos que migran algún día quieren retornar a su país para gozar el buen retiro. Ese es un anhelo natural del migrante. Es un anhelo que lo vive, quien lo siente, quien lo ha vivido. Y por eso es una necesidad de trabajar legislativamente. Una agenda legislativa en torno a la repatriación de personas fallecidas en el exterior. Esto no solo es importante para quienes viven en el exterior, sino para quienes están de paso en el exterior. Son historias tristes, pero que son permanentes. Un familiar de alguien fallece en el exterior, no saben cómo hacer la repatriación. Nosotros, por ejemplo, en nuestra agenda legislativa, estamos desarrollando un mecanismo para garantizar que el cuerpo de la persona fallecida pueda volver a su país. Los costos de los trámites y de los servicios, cómo se abaratan. Esto es una función del Ejecutivo, sin duda alguna, pero necesita una agenda legislativa. Por ejemplo, a mí me ha permitido presentar una ley de la República que redujo en un 50% un impuesto que se le cobraban a los ciudadanos en el exterior en los consulados. Esto permitió abaratar los costos y eso lo hace quien representa a esa diáspora, que normalmente, reitero, está aportándole a la nación recursos, pero que nadie vela por sus derechos y por sus intereses. Esos son ejemplos puntuales. El mejoramiento de la calidad de vida de esta diáspora no solo depende de las políticas públicas del país donde residen, porque si existe una guía gratuita, servicial por parte del país, donde también son ciudadanos, pues sería fabuloso. Y ese rol lo pueden hacer los consulados. Nosotros desarrollamos el Plan de Apoyo para Colombianos en el Exterior, el PASI. Ese programa ha permitido que consulados les muestren a los ciudadanos cómo inscribir sus niños en los colegios en el país donde están. Muchos ciudadanos no saben cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, para ser puntual, una persona menor de edad tiene derecho a ir a la escuela. Pero si uno llega sin saber el idioma, sin saber la cultura y sin saber la ley, pues pueden pasar 3, 6 meses sin que su hijo vaya a la escuela. Si existen estos programas por parte de los consulados, pues esto va a permitir un mejoramiento de los estándares de vida del migrante. Y por supuesto, la ley retorno que tiene nuestro país. Una ley de la República que permite que muchos ciudadanos se acojan cumpliendo unos requisitos para que su retorno al país, pues de manera física, pueda ser también con sus bienes que hayan adquirido en el exterior, que reciban algunos servicios de inserción al sistema financiero de Colombia en el momento de retornar, al sistema pensional, al sistema de salud. Y así logramos incluso un retorno organizado de la migración, porque nadie se puede oponer a la migración en un mundo cada vez más globalizado, con una conectividad cada vez más fácil. Pero entre más ordenada sea la migración, más efectiva para ambos, para cualquier país del mundo. Entonces, ese es el trabajo que se puede, sin duda alguna, desarrollar desde la representación del Congreso de la República. Yo creo que, en primer lugar, nosotros logramos una ley muy bonita que se llama el Día Nacional del Colombiano Migrante. Es la ley 1999 de 2019. Fue promulgada por el presidente de la República, el doctor Iván Duque, en el diciembre pasado. El presidente Duque fue migrante, vivió 14 años fuera de Colombia, vivió en Estados Unidos, en Washington. Reconoce la importancia de esta diáspora. Yo fui el autor de esa ley,
salió aprobada en el Congreso, él hizo el despliegue en diciembre pasado y la semana pasada, la del 10 de octubre, desarrollamos un sinnúmero de actividades por parte del Congreso de la República, por parte del Ejecutivo en torno a la diáspora. ¿Qué hicimos? Los conectamos al Estado colombiano, le mostramos la oferta al Estado colombiano y los ciudadanos, por supuesto, se sienten primero representados y segundo, integrados a su país. Porque muy bien lo decía el doctor Orellana, nadie quiere irse de su país, nadie se quiere ir. Si los países generarían las oportunidades que los países receptores lo tienen, pues nadie saldría. En mi caso prefiero, lo voy a decir, tomarme un aguardiente que tomarme un whisky, o tomarme una sopa de sancocho que irme a comer unas costillas tejanas. Es normal, uno prefiere su cultura, su costumbre. Por supuesto que uno está abierto a aprender de las demás culturas y de las demás costumbres. Como migrantes es importante sentir que el país de donde es uno también lo reconoce como migrante, lo reconoce como ciudadano, lo respalda y sobre todo velan por sus derechos, así como le exigen a uno en sus deberes. Por eso la importancia de la representación de la diáspora en los congresos de cada uno de los países. Por eso la invitación a trabajar, y lo diré de esta manera, copiando buenos ejemplos, como es el de Colombia, en el ejercicio de la representación política a favor de la diáspora. Colombia tiene 47 millones de colombianos en total, más o menos 4.7 o 5 viven fuera del país. Estamos hablando del 10%. Honduras, si me equivoco, les ruego disculpas, debe tener 10 millones de habitantes, más o menos 1.5 viven por fuera de Honduras. Estamos hablando entre el 10 y el 15%. Es una oportunidad histórica para que el gobierno de Honduras, el Congreso de Honduras y sobre todo la comunidad internacional entienda la importancia de una migración ordenada y una migración que tenga representación en cada uno de los congresos. Muchas gracias, apreciado presidente. Muchas gracias a usted, mi querido diputado don Juan David Vélez. Ahora vamos a tener unos minutos para compartir con nuestra audiencia preguntas que puedan tener para la expositora y los expositores. Yo les ruego que las hagan por vía del chat. El botoncito está en la pantalla que ustedes tienen en su computadora, en la parte inferior de esa pantalla, de ese chat. Y aquí, con mucho gusto, iremos tramitándolas. Yo quería empezar dándole a Josué la palabra, porque hay una pregunta ya formulada que se le hace en cuanto a cuál es la perspectiva que él tiene sobre la democracia hondureña. Es una pregunta muy abierta, pero creo que es absolutamente natural que nos preocupemos por la democracia en todos los países centroamericanos, sin excepción, y el mío incluido, por supuesto, Costa Rica, especialmente porque hemos visto durante estos últimos meses de COVID-19 una tendencia hacia más bien actitudes autoritarias, la gente muy afectada, muy enojada por las limitaciones económicas que ha impuesto la pandemia, instituciones que no dan de sí en muchos casos. ¿Cómo ve usted, Josué, esa perspectiva? Muchas gracias, presidente, y felicitar a todos los miembros de este foro antes de contestar esta pregunta. Y realmente que tenemos que ser puntuales, y esto es lo que conlleva a enaltecer la importancia y dónde estamos en cuanto a las siguientes elecciones. O sea, estas elecciones son, como les dije al principio, sí es cierto, hemos sufrido mucho, somos una democracia joven. Sin embargo, estamos a tiempo de cambiar y como dice usted, presidente, todo lo que nos ha llevado a vivir la pandemia realmente nos da esa oportunidad, que en realidad la miro como una oportunidad muy bonita y espléndida para que la clase política y nuestros líderes pues generen esa confianza en tanto a los jóvenes, tanto a los migrantes, tanto a las personas que han estado votando por tantos tiempos y es realmente en buscar esa representatividad de que por primera vez tengamos una buena noticia de estos procesos democráticos y que el hondureño y que el participante se quede con la satisfacción de que su voto fue más allá que una marca, que fue en sí una voz que va a llevar a un cambio y aunque la persona que quede no es con la que
fuiste partidaria o por quien ejerciste la marca, que al final del día te puedas ir con esa satisfacción que tu voto hizo la diferencia. Y ese voto llama también a la unidad como país. ¿Por qué? Porque uno se siente involucrado y uno dice, pues bueno, si di mi parte, di mi granito, ahora me toca hacer mi rol en base a los resultados de estas elecciones. Entonces, como joven, aprovecho este momento para hablarle a los jóvenes y decirle, jóvenes, tenemos que salir a votar, hacer nuestra voz, ser escuchada. Sé que los tiempos han sido difíciles, sin embargo, eso nos da, en medio de la crisis, podemos encontrarle algo bueno y es esa buena noticia que vamos a poder retomar el camino de nuestra democracia hacia lo bueno y no buscar el pasado, no ver qué no se ha hecho, sino que ver hacia enfrente y hacia adelante y a enfrentar los retos que nos depara el futuro. Y así también a la comunidad migrante. Tenemos todo para hacer que nuestra voz se escuche. Yo sé que si nosotros ponemos un granito de nuestras fuerzas y de nuestras ganas, la clase política nos va a escuchar. Señores, si como dicen las estadísticas, somos alrededor de 1.5 millones, que el 10% de esos 1.5 millones salga a las urnas, estamos hablando de 150,000 votos. En Honduras, 150,000 votos cambian una elección. Entonces, si en sí hacemos conciencia a esto, a buscar esa representación, no de manera desordenada, no, yo estoy hablando de manera pacífica. ¿Se puede lograr? Sí se puede, claro que sí. Tenemos ejemplos como el diputado Juan David Vélez, que en un país tan grande como Colombia, con tantas maneras de pensar distintas y tantos procesos que ha sufrido Colombia, ellos pudieron salir adelante. Señores, Honduras también lo puede hacer. Y qué bonito sería, y con esto termino, qué bonito sería que los migrantes, más allá de solamente aportar el producto interno, más allá de aportar remesas, podemos aportar ideas a nuestra democracia, podamos aportar ideas a nuestra gente que está en Honduras, porque al final migrantes somos todos y nuestro corazón puede estar en otro lugar, pero al final del día siempre está en nuestro país. Entonces creo que con eso me termino, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera darle la palabra nuevamente al doctor Orellana para que pueda terminar con su exposición, pero de una vez aprovecho para preguntarle, siendo él un jurisconsulto, sobre la capacidad que tiene en estos momentos la Constitución hondureña y las leyes, por supuesto, que se derivan de ella, de adaptarse a esta nueva circunstancia histórica. Siempre se ha dicho que la Constitución de Honduras es una constitución con normas muy pétreas y que eso hace difícil que, que se adapte a circunstancias que a veces se requieren incorporar al proceso normativo de manera que la sociedad sea capaz de enfrentar las tensiones políticas. ¿Usted cómo lo ve? Entonces, le doy la palabra que pueda terminar su exposición y le hago esa pregunta. Muchas gracias, presidente. Muy gentil. Bien, ya prácticamente estaba terminando mi exposición. Y sobre el cuestionamiento que usted me hace, bueno, pues sí, en efecto, la Constitución de la República de Honduras tiene muchos artículos pétreos. Por ejemplo, no pudimos cambiar designado por vicepresidente porque era un artículo pétreo. Y otras cosas de detalle así no se han podido cambiar porque son artículos pétreos. La Constitución de Honduras es una constitución, presidente, que viene fusionada. Fue una fusión de la Constitución del 57 con la Constitución del 65. Pero fue una fusión mal hecha. Fue una fusión hecha a la carrera y finalmente nos tenemos una Constitución con muchas contradicciones, con regulaciones que estaban muy vigentes para la década, la primera década del siglo pasado y parte de la segunda, pero a estas alturas ya no. En fin, que necesita una reforma sustancial el sistema constitucional hondureño. Sin embargo, los temas de que hemos hablado en cuanto a las reformas electorales, no hay necesidad
de hacer una nueva constitución. Para eso basta algunas reformas. En el caso de la segunda vuelta electoral y en el caso del referendo revocatorio, por ejemplo. Pero en el resto no necesitamos reformar la Constitución. Se adecua. Presidente en Honduras, es que yo, contrario a lo que piensa Josué, que es muy joven, pienso que la única forma de cambiar el sistema político hondureño es cambiar la dirigencia política hondureña. Es una dirigencia política decadente que no ha podido sustituir las instituciones o modificarlas o adecuarlas o modernizarlas, teniendo la oportunidad de hacerlo. El caso, el ejemplo que le ponía yo, el Consejo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que pudo haberse hecho porque había un partido nuevo que supuestamente planteaba cosas diferentes como es libre, cayó en la trampa. Y hoy lo que tenemos son representantes de partidos. No pueden garantizar transparencia ni objetividad en los resultados de las elecciones porque los que están ahí son los partidos mayoritarios. De manera que si un partido pequeño viene con algún énfasis, con algún empuje, con alguna pujanza, ahí podría estrellarse, porque los tres representantes responden a sus partidos, no responden al país, no responden al sistema. Y así pasa en el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces tenemos magistrados que son encargados de juzgar en la jurisdicción electoral, que están pensando en sus partidos al momento de dictar las sentencias. En eso es sumamente difícil. El problema no es de leyes, el problema no es de estructuras institucionales, el problema es de los políticos hondureños, que no hemos cambiado, porque yo me involucro, yo soy político. Y tienen que venir jóvenes como Josué para que cambien el sistema, pero tiene que ser, como él dice, que haya una masiva participación de los jóvenes. El problema que tienen los jóvenes hoy, Josué, por ejemplo, va a ir a votar ¿por quiénes? Por los que escogió Mel para ser candidatos a diputados, a alcaldes, a regidores, por los que escogió Luis Zelaya o Yanni Rosenthal o Darío Vanegas en el Partido Liberal para ser alcaldes, para ser diputados, para ser regidores. Igualmente en el Partido Nacional, los que escojan los dirigentes de los movimientos. Él está secuestrado en eso. Su voluntad como político queda limitado a los caprichos de los dueños de los movimientos electorales. Entonces, es un problema de raíz que se debe fundamentalmente a la clase política hondureña. No podemos cambiar si no cambiamos esa clase política hondureña. Muchas gracias, don Edmundo. Yo quisiera nuevamente invitarles a que por favor nos envíen sus preguntas por el chat de esta sesión por Zoom. Pero mientras llegan esas preguntas, quisiera aprovechar para pedirle tanto a Ana Mabel como al diputado don Juan David Vélez opinión respecto a la importancia de la organización de los ciudadanos de un país en el exterior. Porque claro, es una masa importantísima, ya hemos oído los números. Aquí estamos hablando de un voto que puede tener impactos decisivos en una elección. Y yo me imagino que eso hace que muchos de los partidos y políticos de un país tengan dudas, y en algunos casos serias dudas, de abrirle la puerta para que gente que ha estado fuera unos años y no esté necesariamente bajo el control de las organizaciones políticas pueda asumir esa participación. Pero es un grupo muy disperso, es un grupo que no necesariamente va a tener la posibilidad de participar de manera orgánica en el proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan importante es el voto en el exterior en tanto organización? Este voto tiene que tener una organización. ¿Cómo es que funciona esa organización? ¿Existe esa organización? Doña Mabel. Muchas gracias, presidente. Y sin duda alguna es necesaria generar una organización y una reglamentación directamente a cómo se logra el voto efectivo de parte de los ciudadanos que se encuentran en el exterior en cada uno de los comicios electorales que realice el país. Para ser muy práctico, hay que manifestar los partidos políticos constituidos legalmente en nuestro país pueden, por supuesto, generar unos capítulos en cada uno de sus territorios, pero también en el exterior. Estas son dinámicas completamente complejas y difíciles y diferentes, sobre todo. Pero ante la nueva realidad de la virtualidad,
con la que nos obliga el COVID-19, pero que ya se venía implementando por muchos años y avanzando rápidamente, pues ha permitido lograr unas estructuras políticas con referencia a las decisiones políticas de cada uno de los países. Yo debo mencionar cifras puntuales. En el año 2014, la participación política para los comicios del Congreso de Colombia por parte de los ciudadanos en el exterior fue del 8% de las personas habilitadas para votar, inscritas para votar. Sin duda alguna, una alta abstención. Pero tras un trabajo organizado de los partidos políticos, se logró que para los mismos comicios del Congreso para el año 2018, esa participación subiera al 16%. Se duplicó. También se crearon mecanismos de participación efectiva a través de las votaciones anticipadas. A diferencia de que en Colombia hoy en día solamente se vota el día domingo del día electoral, en el exterior los ciudadanos tienen la posibilidad de acudir al consulado de lunes al domingo del día electoral. Esto permite sin duda alguna un despliegue y una participación más efectiva por parte de los ciudadanos. Pero es fundamental mencionarlo y reitero el tema. Tienen que jugar un papel fundamental los partidos políticos en organizar sus fuerzas políticas también en el exterior. De eso depende, de una coayuda a través, por supuesto, de la reglamentación, pero también de la fuerza política de cada uno de los partidos. A la presidencia de la República del año 2018, el presidente Iván Duque sacó 182,000 votos en el exterior. Si nosotros hablamos en cantidad de votos, les puedo manifestar que Colombia tiene 32 departamentos, más Bogotá como ciudad capital, más los ciudadanos en el extranjero serían 34 zonas donde habrían depósito de votos. En número de votos, el presidente Iván Duque, los colombianos en el exterior representan el 15 de los 34. O sea, tenemos un número supremamente importante que superamos por el número de votos para el presidente de la República. En participación, en número total de participación, estamos de 17. Estamos ahí en la mitad del juego político y en la toma de decisiones es fundamental. Yo saqué 40,000 votos para elegirme como representante de los colombianos en el exterior. Es la votación más alta en la historia del exterior. Mi antecesora sacó 13,000 votos. Sin embargo, esto permitió también una ola de concientización de la importancia de fortalecer los partidos políticos por fuera de nuestro territorio para que la elección del próximo congresista, si yo busco la reelección o quien quiera que sea, pues se fortalezca a través del voto de los partidos políticos que deben organizar sus cuadros en el exterior. Muchas gracias, don Juan David. Voy a dar la palabra a la licenciada Castillo y posteriormente a la señora diputada por Libre Cortés, doña Patricia Murillo, que pide la palabra para hacer la pregunta directamente. Paibel, ustedes como organización, ¿qué capacidad hay de organizar a la gente que está afuera? Porque, dicho sea de paso, una vía es la que dice don Juan David, que es los partidos políticos organizan. Pero los partidos políticos cada vez tienen menos capacidad de organizar. La gente no le gusta que los convoquen a organizar los partidos, prefieren organizarse ellos mismos. A veces uno tiene la sensación de que una iglesia, un equipo de fútbol, un grupo de jóvenes artistas tienen más convocatoria que un partido político. Entonces, estas organizaciones tienen que surgir también desde la base de la sociedad civil. ¿Cuál es la experiencia suya y la fundación? En la experiencia de la fundación estamos trabajando arduamente en esto. Somos jóvenes como organización en los Estados Unidos. Tenemos un año, pero en este año estamos trabajando fuertemente en procesos organizativos, en organizar la comunidad, en hacerles entender el derecho de votar, que no lo vean desde el punto de vista político, como lo está explicando usted, presidente. Y qué bonito el ejemplo que da Juan David de todos los logros que se pueden lograr a través de ejercer el voto, de poder hacer eso a la democracia. Eso es algo positivo para un país, eso es un desarrollo de comunidad, tanto en el país como afuera, nosotros como comunidad migrante. En el caso de nosotros específico de Honduras, podemos decir que el primer paso que tenemos que hacer para poder hacer este proceso organizativo es que por favor
la ley que ya existe pueda ser reglamentada, que esa es una de las falencias en este momento, que la ley existente del 2001 no tiene una reglamentación. Entonces, bajo esto, lo siguiente sería, lo primero, hacer la reglamentación. Segundo, hacer procesos organizativos para educar a la comunidad con educación cívica electoral para que podamos entender la importancia a ejercer nuestro sufragio. Es como dice Juan David, lo que ha pasado en el presidente de Colombia. Fue algo significativo lo que la diáspora pudo representar para su elección. De esta misma manera, nosotros, como dice Josué, como juventud, hacer ese llamado, que nuestro voto sí cuenta, que sí podemos hacer algo diferente, que sí podemos hacer el cambio. Y como organización Fundación 15 de septiembre estamos trabajando arduamente. Este es uno de nuestros esfuerzos que estamos haciendo, la elaboración de este foro. Desde el mes de febrero, presidente, usted sabe, nos acercamos, hicimos las primeras pláticas para poder llevar a cabo y poder hacerle entender a nuestra clase política la importancia de nosotros como ciudadanos hondureños en el extranjero, y que se nos haga valer nuestro derecho humano, ser votados, elegir y poder elegir en nuestras autoridades y tener una representación. Ya Juan David nos lo explicó, la importancia que se tiene de tener un diputado migrante en la legislatura de nuestro país. No solo es una figura, por decir, un adorno en el Congreso, es realmente saber llevar las necesidades de este pueblo hacia el Congreso y poder legislar para una comunidad migrante. Muchas gracias, doña Mabel. Señora diputada Murillo, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente Solís, y a todos los organizadores de este importante y magno foro. Pregunto si se escucha bien, ¿verdad? Sí, señora, adelante. Los saludo con mucho cariño desde San Pedro Sula, Honduras. Soy profesora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahorita en receso, obviamente, para cumplir mi función legislativa por el Partido Libertad y Refundación. Y desde luego saludo también a los presentes y a los otros compañeros y compañeras diputados de las diferentes formaciones políticas que están aquí, y en particular el joven abogado Fabricio Sandoval, también diputado de Libertad y Refundación aquí presente. Saludo también al diputado Juan David Vélez. Le comento que mi fallecido esposo era bogotano, ¿verdad? Y por ende conozco un poco la experiencia y ratifico lo que usted ha planteado. Nuestros dos hijos tienen y han votado, ¿verdad? También han ejercido ciudadanía, ¿no? Y al margen también, y hacerlo con mucho honor aquí en Honduras, por supuesto, ¿no? Son avances que sí me constan, y por supuesto que podemos construir aquí en Honduras siempre que se dé esa voluntad, ¿verdad? Por supuesto. Todos sabemos, y si no lo comunico, el Partido Libertad y Refundación nace con su personería jurídica el 2012, pero realmente emerge de las calles después de lo que el mundo entero catalogó un golpe de Estado el 2009. Y le pongo como un antecedente histórico, porque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, que el mismo gobierno de Honduras, después del golpe de Estado, formó, era con ciudadanos hondureños, lo catificó, lo ratificó, y fue una situación de un retroceso tremendo a la construcción de la democracia que estaba el país haciendo desde 1982. Debo decirle en concreto que mi ciudad, San Pedro Sula, mi ciudad natal, prácticamente se ha vuelto en el eje de las caravanas masivas que salen de la gran terminal de aquí. Y eso lo puede ratificar mi compañero diputado del Partido Libre, del Partido Pino, perdón, Luis Redondo. Es dramático y lo ratifico porque soy periodista activa también. Mi formación académica y como docente es el periodismo y la comunicación. Tenemos fotos y vamos ahí dramáticamente a abrazar. Y si usted quiere, hasta querer convencer a jóvenes menores de 18 años que se queden en el país y que no emerjan, que no se vayan pues en esas caravanas tremendas, ¿no? Por las razones del caso que ustedes conocen. Pero la emigración no es nueva, pero masiva, por lo menos en Honduras, no se había dado y se ratificó tras el fraude electoral del 2017. Y lo digo con todo respeto, sin ganas de estar en polémicas con nadie. Esa es nuestra realidad y claro, conocemos muy bien las causas que expulsan masivamente cada vez más a nuestra población de todas las edades. Quiero decirle que conozco personas de tercera edad, de aquí, de la costa norte, que generalmente ha sido el polo de desarrollo de Honduras, ¿no? Tradicionalmente, que se están yendo, que se van. Y no en caravana, se van con visa, ¿verdad? Y no regresan.
por las razones del caso. Ahí es al contrario, Juan David, el buen retiro se está dando, se está saliendo de aquí la gente que puede por las razones del caso, que ya sabemos. Entonces, nosotros estamos claros, después de una rancia clase política de más de un siglo, ¿verdad? Que no viene al caso ahorita mencionar, pero sabemos que fracasaron. Honduras va a cumplir 200 años de supuesta independencia, igual que Costa Rica, igual que toda la amada Centroamérica, el próximo año, 2021. Y vea usted las situaciones que estamos, de desarrollo humano, de indicadores de desarrollo humano reales, no digamos de decrecimiento económico. Y todos sabemos que allá en la ciudad de Nueva York, en las cortes del sur de Nueva York, se menciona la estructura criminal, según el juez Jeffrey Berman, el fiscal Emin Bohr, que tiene secuestrado ahorita este país. Y se lo digo como periodista, porque seré diputada, si Dios lo permite, hasta el 2022 en enero. No estoy en posición de reelección. Esas son realidades dramáticas. Ese es el reflejo de nuestro país. Si estamos queriendo hablar de democracia, el piso en el que estamos viviendo aquí es este. Y mucha de la gente que se ve expulsada es producto de todo eso, de las guerras por territorio, de las maras y pandillas que han crecido, de la droga, de los carteles, de las mismas Fuerzas Armadas protegiendo eso. Anoche mismo, el capitán Santos Rodríguez Orellana, que ha denunciado todo eso porque lo vivió desde adentro, casi es capturado ilegalmente y el pueblo lo fue a rescatar. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Eso es la herencia democrática, entre comillas, de este Estado fallido que hemos tenido. Entonces yo voy a, y con esto termino, esta es nuestra radiografía. Nuestro partido nunca ha gobernado. Obviamente el presidente depuesto, que por cierto, el buen amigo don Edmundo Orellana fue ministro en ese gobierno del Poder Ciudadano, ¿no? Que trató más bien de darle voz a los ciudadanos, un gobierno liberal en ese tiempo. Bueno, y depuesto, pues el presidente ha sido uno de los expresidentes, uno de los dirigentes de nuestro partido Libertad y Refundación, que tiene mártires, que tiene muchísima gente en la diáspora, que tiene el departamento 19 dentro de nuestros estatutos y que está buscando grandes transformaciones sociales que sabemos exactamente que no es fácil. Totalmente, eso lo tenemos claro. Y aunque tenemos representantes que no fueron regalados ni producto de misas negras, porque también somos un partido de más de 1 millón de votos, ¿verdad? De gente. Ahí en esos Consejos Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral y los entes donde tenemos derecho a estar, no tenemos la mayoría. No es fácil. No es fácil erosionar una estructura entreguista que ahorita está vendiendo el país a través de las zonas de supuesto desarrollo. Hemos llegado a esos extremos. Muchas gracias, señora diputada. Y si alguien con todo el derecho lo quiere debatir, yo lo entiendo, pero no lo comparto. Nosotros tenemos esa visión de transformación y de lucha, de una futura Asamblea Nacional Constituyente, y donde los jóvenes también como Josué, los sectores vulnerables, las mujeres, la comunidad LGTB, los defensores de derechos humanos, los mártires ambientalistas. Honduras es el país más peligroso del mundo ahorita, según Global Witness, para ejercer la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Entonces, donde todos esos grupos, fíjense bien, se acercan a Libertad y Refundación con esa esperanza. Y no estoy diciendo que pertenezcan al partido, no se me confunda, sino que estamos trabajando en esa base y estamos comprometidos. Muchas gracias, señora diputada. Estamos comprometidos a ejercerla. Muchísimas gracias a usted y gracias por la libertad de expresión. No, gracias a usted y disculpe que la interrumpa, pero es que no podemos prolongar mucho más esta interesante discusión, este diálogo, porque hay límites en el tiempo y tenemos que terminar. Quiero agradecerle a don Fabricio Sandoval, el diputado, a don Edith Elizabeth Rodríguez, a don Isaac Dubón, a don Mardoel por su interesante aporte diciendo que hay que defender el TPS, que es una figura tan importante para la diáspora centroamericana en los Estados Unidos, por sus intervenciones, a todos y todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde, a Jack Maguire, que fue el que nos puso en contacto al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños con la Fundación 15 de septiembre, y por supuesto a nuestros excelentes panelistas, don Josué Sánchez, don Juan David Vélez, el abogado Edmundo Orellana y la vicepresidenta de la Fundación y también su directora de Asuntos de Proyectos y Eventos, doña Mabel Castillo. Quiero nuevamente decirles que para el Centro Kimberly Green ha sido un gran honor poder ser los anfitriones de este evento. A todas y todos nuestra gratitud y estoy seguro que dará para mucho más esta conversación que todos
y todas creemos central para el perfeccionamiento de nuestras democracias. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias y que estén muy bien.